a los 3 años, aunque parezca algo un poco ilógico, pero a los 3 años él aprendió a leer. Desde los 3 años Sí. leía y ya el periódico. Y ya a los 4 años ya Tyron te leía un periódico. Y agarró y se quitó sus zapatos y se los dio al chico. A un niño, a un Y chico yo, que no conocía. sí, que no conocía. Hicieron todas las investigaciones Sí, que no se habían nosotras. realizado bien. Por nuestra parte. Claro. Empezamos a llegar, a los entes gubernamentales. Ujú. A mi hermano lo estaban amenazando. Él me llamó en una oportunidad a mí desde España y me dijo, hermana, me están amenazando. Por eso me tuve que ir de mi país. Lo quisieron poner como psicópata, lo quisieron poner como loco, lo pusieron poner muchas cosas, pero la verdad salió a la luz. Antes de ser cancerbero, fue Tyron, el hermano menor. Hoy hablo con 3 mujeres que lo vieron nacer, crecer, rimar y tristemente también partir. Grenchi, Jacqueline y Dayana, sus hermanas. Unas personas admirables y guerreras. Esta conversación la grabamos el 12 de marzo, un día después del homenaje que se hizo por el cumpleaños de Cancerbero en su barrio. Es el penúltimo episodio de esta serie y lo he dejado casi para el final por la profundidad que tiene. Es una entrevista que se vuelve cada vez más íntima, más reflexiva y quizás, quién sabe, te puede inspirar a hacer algo. Si ocurre así, siéntete libre de ponerlo en los comentarios. Sin más que añadir, estas son las rutas del rap. Cancerbero, 10 años después. ¿Qué tal, gente? Esto es De Todo y Rap. Yo soy HBD y hoy día nos encontramos con Grenchi, Jacqueline y Dayana, las hermanas de Cancerbero. Un rapero que, como ustedes ya saben, yo admiro demasiado. Es para mí un gusto poder estar compartiendo un momento con ellas y poder conversar no solamente lo que hemos escuchado en las canciones de Cancerbero, sino también poder conocer más del artista, pero ya en cuanto a su persona. Y también hacer algunas preguntas sobre su historia que el público ha tenido. Muchísimas gracias por este momento que tenemos aquí en De Todo y Rap. Y antes que todo, quería preguntarles cómo se han sentido ayer, que ha sido el homenaje por el cumpleaños de Cancerbero. Primero que nada, gracias a ti, a todos los presentes con respecto a ayer. Bueno, fueron muchas emociones encontradas. Es muy lindo ver su video, ver cómo los compañeros compartieron con él, cómo niños se acercaron y también intentaron, sabes, cantar. Y bueno, es su ídolo, ¿ok? Y igualmente estuvimos en el cementerio temprano, compartimos con él, compartimos con toda la familia, con Cheo, con todo el grupo en general. Sí. Grenchi, ¿tú cómo crees, justo mencionado Jacqueline, a los niños, cómo crees que los niños ven a Cancerbero? A mí me llamó mucho la atención porque veía que ellos disfrutaban más que todos probablemente, quizás. Bueno, yo considero que más que todos ellos se reflejan en un ídolo. Por sus letras, por su mensaje de superación, de que hay que leer, estudiar, y hubo mucha unión familiar. Observé muchos papás con sus niños disfrutando, tanto la parte deportiva como musical, como cultural, porque también es cultura lo que se le está mostrando allí a los niños por medio de las canciones de mi hermano. Fue sumamente muy emotivo. Efectivamente, me parece que ha sido muy bonito, la gente lo ha pasado muy bien. Y Dayana, me gustaría preguntarte, para concluir este tema del evento, ¿cuál ha sido la parte del evento de ayer, del homenaje a Cancerbero por su cumpleaños que más te gustó? Bueno, realmente, primeramente le doy las gracias porque nos dan la oportunidad de podernos expresar, ¿verdad? Porque es un equipo de trabajo y bueno, realmente pienso, a mi parecer, de que fue muy organizado, fue muy ordenado, hubo un trabajo social muy bello con la comunidad, ¿verdad? Ya que el ambiente también estuvo agradable, los artistas dieron lo mejor en sí. La expresión cuando Alexi, mi hijo, pues primeramente pues lo que quiso fue hacerle un homenaje muy bello, muy grato a su tío, ¿verdad? Alexis es tu Alexi, hijo, quien rapeó una canción en el escenario, o sea, con el fondo de la canción de Cancerbero, y él hacía la letra también, ¿no? Sí, y la gente lo seguía. Eso me pareció muy divertido, muy chévere, porque se conectaron muchos con él. De hecho, creo que
se sintieron identificados también todos los chicos de su edad que estaban allí. Y para comenzar desde el inicio, ¿le podríamos comentar a la gente cómo es un poco el árbol genealógico de Cancerbero? Porque puede no ser tan sencillo de entender a la primera, con el sentido de padres y hermanos. Eso lo podría responder Jacqueline para que siga la rueda. Sí, bueno, gracias. Bueno, mi mamá se llamaba Leticia Promotorama. Como ya conocemos, su papá es José González Hoyaro. Ellos se conocieron, se amaron muchísimo, ¿ok? Nosotros somos 5 hermanos y después vino Tairo. Cuando ellos llegaron empezaron su romance, ellos quisieron tener un bebé. Tairo fue planificado, ¿ok? Se hicieron exámenes, chequeos y concebieron a Tairo. Tairo fue muy amado desde la barriga. A él, tanto Cheo como mamá, le hablaban muchísimo. Para nosotros era la familia, los hermanos, queríamos que naciera. Okay. Cuando llegó a la casa, que mamá llegó con Cheo a la casa, bueno, llegó mamá y después esa belleza de niño, hermoso. Y era el más pequeño, fue el más consentido. Y bueno, el amor tanto de mi mamá como de Cheo fue muy hermoso. ¿Ustedes cuántos años tenían más o menos cuando Cancerbero nació? Bueno, yo tenía 11 años cuando Tairo nació. Sí. ¿Grenchi? Muchas gracias por tu respuesta. Grenchi, ¿tú cuántos años tenías? Yo tenía 14 años. ¿Y tú, Dayana? Yo tenía 6 años. Ok, Sí. y Dayana tenía 6 años. Sí, sí. Ok, Grenchi, cuéntame, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes de Cancerbero? Si podemos indagar en la memoria a ese nivel. Sí. Bueno, sus ojos. Okay. Apenas lo vi, me enamoré inmediatamente de él. Obviamente por la edad que yo tenía 14 años, concha, mamá, ya estás grande, un bebé de nuevo, es como comenzar esa parte otra vez. Pero cuando mi mamá lo llevó a la casa, que lo tuve entre mis brazos, enseguida me desarmó. Wow. Me desarmó al punto de que me enamoré de él, sigo enamorada de él, lo admiro como hermano. De hecho, él dormía conmigo. Vale. Él dormía conmigo, un afecto muy grande para toda la familia, para todas las hermanas. Fue como le dice mi hermana Jacqueline, el consentido. El maraco, coloquialmente, como decimos acá los venezolanos. ¿Cómo? El maraco. El maraco. Sí. Acá hablan algunas palabras diferentes a Perú, ¿eh? En Sí, Perú dicen sí. mano, acá es manao, ¿no? Sí, bueno, aquí coloquialmente le decimos el maraco, fue el maraquito. Vale, Entonces, vale. obviamente, Mari trabajaba, mi hermana estaba, ya lo que es Jacqueline y Dayanita, pues Jacqueline estaba en el liceo, Dayana estaba todavía pequeña, yo estaba a punto medio, 14 años, y bueno, como te estoy comentando, lo agarré para mí, es como un hijo para todas. Vale. Es un hijo para todas, porque dormía con nosotras, lo consentíamos, yo lo bañaba, yo lo consentía, teníamos hasta un código. De hecho, hasta grande, ese código siempre existió. ¿Un código? Un código afectivo. Un código afectivo. Sí, de que él llegaba a la casa y hacíamos lo que es el tema de las pijamadas. La pijamada es que un poco de colchones, conversamos, jovialmente, sí, amanecíamos. Y entonces él siempre se acostaba aquí en mi pecho y yo siempre he tenido el cabello muy largo y él empezaba a hacerme cariño con el cabello. Esa parte de ese código afectivo. Vale, y ahora la siguiente pregunta es para Dayana. Y veo que han sido muy cercanos en su momento, que han pasado cosas muy bonitas en su niñez, desde la niñez de él. Y tú, ¿en algún momento lo has visto, Dayana, lo has visto acercarse a las rimas? ¿En qué momento tú crees o percibes o tienes conocimiento de que Cancerbero se haya empezado a acercar a las rimas? No necesariamente como rap, sino al mundo de las rimas, de rimar cosas, que por ahí es por donde muchos empiezan. Ok. Bueno, Tairo José González Orama, mi hermano, siempre ha sido una persona muy inteligente desde niño. Desde que tenía 3 años de edad, él tenía mucha retención. Como éramos contemporáneos, ¿verdad?
cuando yo estudiaba en la temporada del colegio, que tenía las exposiciones, las evaluaciones, todo eso. Mis trabajos, pues él siempre se sentaba al lado mío, ¿verdad? Junto con mi madre, porque mi madre era educadora, era maestra. Y entonces, pues él tenía mucha retención, incluso hasta tenía más retención que yo. Porque él a los 3 años, aunque parezca algo un poco ilógico, pero a los 3 años él aprendió a leer. Eso es bastante Y increíble, aprendió a leer, sorprendente. y aprendió a leer no porque queríamos nosotros los adultos, no, ni mi madre, ¿verdad? Sino que él veía, ¿verdad?, cómo mi madre me explicaba las evaluaciones, las exposiciones, las tareas, las cosas, y entonces él se motivaba, ¿verdad? Incluso yo a veces pues no lograba tener la retención plena, y él interfería y me decía, mira hermana, es así, se sabía toda la exposición. O sea, desde un principio de verdad siempre fue un niño muy inteligente, muy creativo. Luego a partir de cuando empezó ya la educación básica, ¿verdad? Desde primer grado hasta 6º grado, siempre fue el mejor alumno. El número uno del salón. Salía El número con uno. nota número 1 del salón. Sí, señor. De hecho, a él lo pasaron 2 veces de grado. Sí, ahí lo pasaron 2 veces de grado por su inteligencia. Y en la escuela nosotros vivíamos en las ánimas, ¿verdad? Mi hermano y yo, que éramos los más pequeños. Y pues siempre iban sus compañeros de clase, incluso a que lo ayudara con las tareas, con las evaluaciones de matemática, de castellano, de literatura. Siempre desde muy pequeño le encantó leer, le fascinaba leer, ¿verdad? Es por eso que tenía una gramática excelente, una ortografía excelente, incluso hasta mejor que yo. Siempre fue muy inteligente mi hermano y me siento de verdad muy, muy, muy orgullosa de él. Tenemos muchas anécdotas porque, bueno, jugábamos en la pica, manejábamos bicicletas juntos en la pica, en el Bicentenario. Íbamos también al karate porque el karate. él practicó varios deportes, ¿verdad? Pero uno de los primeros deportes que él practicó allí en las ánimas junto conmigo fue el de Karate Do. En el arte de Chito-ryu. Entonces nos íbamos juntos. Después también mi hermana Jackie también compartió un tiempo con nosotros. Estaba Raisel, la pequeña Raisel, así siempre le decíamos. Estaba pequeña, ¿verdad? Estaba de meses en ese tiempo. Era una unión muy bonita junto con mi padre Cheo, José González, junto con mi hermano, mi madre, que siempre fue un apoyo incondicional para Tyron, para mí. Siempre fue esa figura pues amorosa y al mismo tiempo pues con carácter para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a avanzar, y de verdad que fue una unión muy bonita, una etapa muy bonita. Íbamos al colegio, yo estudiaba en creación, en ese tiempo yo estudiaba en creación Libertador cuando llegué a las ánimas, tenía 11 años. Y estudié ahí en Residencias Palonero, luego estudié en el Liceo de La Ballera y pasé mi bachillerato, ¿verdad? Hasta 4º año. Que bueno, que lamentablemente pues fallece mi madre, ¿verdad? Leticia Coromoto Rama. Tyron tenía 9 años y yo tenía 15. Yo tenía 15 años. Y bueno, pues circunstancias de la vida, pues cada quien tuvo que... Yo viví un tiempo con mi hermana Jaque, ¿verdad? Que también fue un apoyo incondicional de todo, porque siempre ha sido una hermana muy humana, ¿verdad? Junto también con mi hermana Grenchi. Mi hermana María, que es la mayor también hay que nombrarla porque también formó parte también de este equipo, porque nos consideramos un equipo familiar, de verdad que de una u otra manera pues siempre nos hemos apoyado, hemos tenido nuestras luchas como todas, porque familia que no tenga lucha pues no es familia, ¿verdad? Pero a pesar de todo pues siempre hemos podido canalizar, pues hemos podido resolver, ¿verdad? Y tuvo muchos valores, porque cabe destacar que los valores primordial o principal de un niño, pues se empiezan a formar,
¿verdad? Desde 1 año hasta 7, 8 y 9 años, ¿verdad? Entonces él tuvo esos valores de madre, de verdad que sí, y valores de responsabilidad, de respeto, de unión. Era muy travieso, ¿verdad? Pero sus travesuras eran sanas. Y bueno, de verdad que compartimos muchas cosas hermosas y hay que recordarlo con amor. Por eso es que no se muere el que se va, sino que se muere es el que se olvida. Y nosotros pues nunca lo vamos a olvidar. Efectivamente, muy, muy bonitas palabras. Y la madre de Cancerbero lo acompañó en sus años más importantes de la infancia. Sí. Definitivamente le ha dado valores que en un rato también me gustaría preguntarles acerca de dónde heredó Cancerbero muchas de sus actitudes, ¿no? Que tiene actitudes muy increíbles. Igualmente, ya que se ha tocado el tema de la madre, es un misterio para el público que él ha mencionado en algún momento también esta lamentable pérdida de su madre en su discografía. ¿Podría preguntar cómo ocurrió ese lamentable suceso tan temprano? Sí, claro. Bueno, mamá sufría de la tensión y constantemente le subía y le bajaba. Ese día, ese 19 de diciembre del año 97, ella se sentía mal, le empezó a doler el brazo. Yo llego a la casa, nosotros habíamos salido primero en la mañana a Palo Negro a comprar ciertas cosas, como ya era diciembre. La llevé a la casa y ella se sentía un poco mal. Tuve que ir a cambiar unos zapatos que precisamente eran de Taibo. Y me regresé, o sea, no logré llegar al sitio, me regreso y cuando llego y Dayana me dice, mi mamá está mal en el cuarto, y yo me acerco al cuarto. Mamá estaba infartada. La vestimos, la acomodamos y la sacamos al ambulatorio. Dejé a los niños con mi madrina y con la vecina y me voy con Cheo al ambulatorio. Lamentablemente mamá falleció. Tocamos regresar y contarles a los niños lo que había ocurrido, pues. ¿Todo pasó ese mismo día? Todo ese mismo día, sí. Y bueno, lamentablemente fue un dolor para Tyron muy fuerte, para todos nosotros, pero sobre todo para él, que él estaba muy pequeño, pues. Y bueno, pero sí cabe destacar de que la musa de Tyron era mamá. Por supuesto. Lamento mucho eso y quiero recordar a la madre de Cancerbero como un buen ejemplo seguramente para él y también una gran persona, por supuesto, para toda su familia, que veo que la recuerdan de la mejor manera. Y Grenchi, me gustaría que nos pudieras contar qué cosas de la madre de Cancerbero crees que heredó Cancerbero. Obviamente Tyron, ¿no? Como persona. Sí. Bueno, la parte humanista de mi mamá. Mi mamá era, como le dijo mi hermana, docente, y como las docentes tenemos esa ética de arropar a nuestros hijos. De hecho, mi mamá le leía mucho desde que estaba del vientre del niño de que estaba del vientre de mi mamá. Mi mamá le leía poesía como Coelho, como Gabriel García Márquez, Neruda, Andrés Eloy Blanco. ¿Desde sí, cuándo? Desde el vientre. ¿Desde el vientre? Desde el vientre de mamá. Wow. Y una vez que ya el niño fue poco a poco como que creciendo, él le encantaba como mi mamá recitaba muy hermoso. De hecho, recuerdo una anécdota que se las quiero compartir a ustedes, lo que es de Andrés Eloy Blanco, un poema muy hermoso, Píntame angelitos negros. Mi mamá tendía a recitarnos y a él le encantaba cómo ella recitaba, cómo cantaba. Mi mamá también cantaba muy hermoso, como que las canciones de Juan Gabriel, Ana Gabriel, Los Panchos. Sí, de hecho, mi mamá perteneció a la coral, como estaba comentando mi hermana. Ella al coral. Al coro. Sí. Ok. Ella estudió en el Colegio de las Salles en Caracas, un colegio de monjas. Ella pertenecía a la coral. Vale, entonces sí. Ella cantaba. Seguramente le inculcó a Tyron esa parte artística. Yo pienso que
a mi ver, el producto del amor entre mi mamá y Cheo, nació ese arte. Porque ambos le inculcaron a él, ¿sabes? Esos conocimientos. Y eso fue lo que él... Por igual, ¿eh? Sí. Vale. Entonces claro. yo creo que es como que un 50 y 50, ¿sabes? Correcto. Conversaba con Don Cheo hace unos días y él me contaba que él inculcó mucho la lectura. Entonces, sería correcto decir que si bien ambos le han inculcado, por supuesto, mucho de sí mismos, quizás la madre de Canserbero le inculcaría más el lado musical del canto y el padre de Canserbero le inculcaría más la lectura. Yo pienso que es a la par, porque recordamos mucho de que cuando vivíamos en el Junquito, ¿verdad? Que es donde nace Tyron, se sentaban los tres. Era muy bello, los fines de semana siempre se compraban 3 periódicos, La Noticia, El Universal y El Meridianito. Y Tyron leía El Meridianito, que de hecho venían adentro del Meridiano una revistica que se llamaba El Síntesis. Y a él le encantaba leer eso. La Síntesis se trataba de historias de todos los países. Tenía cada fin de semana era una dramática distinta. Y mi mamá y Cheo hojeaban el periódico y llegábamos al punto de que observamos y los 3 estaban leyendo. Vale, ¿y Tyron con cuántos años? Te estamos hablando 4, 5, ya Tyron leía a los 4 años. Desde los 3 años leía y ya el periódico desde los 4 Sí, ya a los 4 años ya Tyron te leía un periódico. Es increíble. De hecho, hay una foto por allí en las escaleras de allá del Junquito donde nosotros vivíamos, que él tenía debajo del bracito, chiquitico. Un librito. Sí, ya él incluso escribía. Por eso es que, de hecho, allí en el kinder, a él lo pasan directamente a primero, porque ya leía, ya él sumaba incluso. Vaya. Y aprovechando que en este momento tienes el micrófono tú y hace un rato había mencionado Dayana el tema del karate, que en mi país le dicen karate, pero aquí le dicen karate. Hablamos hace un tiempo que Canserbero tenía un premio por eso, ¿no? Había ganado un premio. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Claro. Porque es interesante que no solo en el rap fue bastante bueno, sino también en algo súper diferente como el karate o el karate. Sí, bueno, ese día nos tocó a nosotros 3 irnos a una competencia en Guárico. ¿A los 3? Sí, Dayana, Tyron y mi persona. Vale. Sí, en distintas cintas, Y ya él competía de verde a marrón. Y él se ganó ese trofeo que tiene Cheo en el apartamento, su papá, el de karate, primer lugar. Vale. Perdón, de kata. Kata es una pelea imaginaria en Karate Do. Vale. Y kumite es combate en esencia. Increíble. O sea, tenemos que Tyron se ha ganado un premio en Qatar. En Qatar. Que es una disciplina física. Sí, es una pelea imaginaria. Una pelea imaginaria. Pero es una pelea donde te mueves. Sí, son los ejercicios que te dan y tú los empleas, pero en vez de dar golpes es un ejercicio que vas dando para demostrar cómo... Es como decir la teoría y la práctica. La práctica es el kumite, la teoría es el kata. Correcto. Tenemos también que ha sido el primer puesto de su salón mucho tiempo, siempre. Siempre mucho tiempo, siempre. Sí, ha sido el primer puesto de su salón siempre. Lo han pasado de grados constantemente y ha sido de los mejores raperos del mundo y para muchos el mejor rapero del mundo. De hecho, en cuarto llamaron a mamá porque lo querían volver a pasar, pero él estaba muy pequeño. Él comentó mi mamá comenta con Cheo, ¿verdad? Que iban a hacer, porque él estaba muy pequeño y entonces, ¿verdad? Sus conocimientos, no saben cómo hacer los maestros porque su conocimiento era bastante avanzado, pero estaba pequeño de edad. Entonces mi mamá decía, si le quitamos la inocencia, porque en quinto va a tener niños de 11 años, 10 años, y él estaba muy pequeño. Entonces quedaron entre mi mamá y Cheo en que no, vamos a dejar de que él, pero si estaba a la parte, mi mamá trataba de nutrirlo. Claro, digo mamá porque mamá estaba en la casa, los fines de semana, porque Cheo llegaba por el trabajo de noche.
Cuando se reunían los fines de semana, entonces empleaban los dos el mismo conocimiento hacia Tyron, pues, ¿me entiendes? Para que él no sintiera, porque a veces que se aburría en las clases, porque ya eso ya... Ya lo sabían. Sí. Bueno, vale, increíble. Qué multifacético, qué bueno en tantos campos. Eso es Sí. sorprendente. Y Wow, además, uno siente una energía tan bonita. sí. Además, a mí me parece muy valioso que se rompa este prototipo de que el rapero tiene que ser un chico que es siempre de mala conducta y tal, sino que de pronto sea una persona muy inteligente, que tiene los mejores puestos del salón, que lee, que escribe y que de pronto es uno de los mejores raperos del mundo. Eso me parece genial, me parece un muy buen ejemplo a seguir. Y pasando con Dayana, me gustaría preguntarle, tú desde adentro de la casa, ¿qué crees que ha provocado para alguna persona de pronto que esté criando a un niño y diga, ¿cómo puede ser que mi hijo sobresalga en varias cosas así? ¿Cuál podría ser esa sustancia, ese elemento, ese ingrediente? Bueno, primeramente de que la humildad. Tyron siempre fue una persona muy humilde, ¿verdad? Que le gustaba mucho compartir. Entonces, en ese ámbito, pues es un ejemplo, ¿verdad? Para los niños, para los jóvenes, para los adolescentes, en el área de la casa, del hogar, de la familia. También la motivación al estudio, ¿verdad? Porque él estudiaba. También la motivación a los deportes, porque no solamente practicaba karate, también practicó boxeo ya adulto. Le gustaba mucho, era muy bueno también. En la época de su adolescencia también él practicó natación, ¿verdad? Yoga también en la universidad, en Caracas también, porque tuve el privilegio que en varias oportunidades, en ese tiempo pues ya estoy hablando de la parte adulta, él me llamaba, yo trabajaba en Chacao, en Caracas, y él, pues siempre teníamos esa comunicación con él, ya que éramos contemporáneos. Y él me llamaba, pues en varias oportunidades, pues compartimos, nos íbamos para el Sambil, y allí él me hablaba, siempre me decía de que siempre que no me enfoque en una sola cosa, ¿no? Sino que hay que aprender de todo un poquito, ¿verdad? Siempre hacia la parte de motivación. Entonces yo pienso que esa es una de las áreas, ¿verdad? O una de las enseñanzas que se puede practicar en casa, ¿verdad? Formar en la casa, ¿verdad? 100% el deporte, la humildad, era muy sencillo. Por eso era que le decían el índigo, el único, porque es que era único. O sea, único era muy maduro también para su edad. Era una persona muy madura, que analizaba mucho, muy analítica. Entonces, digamos que la humildad y la motivación son fundamentales. Son como fundamentales. Para que alguien pueda desarrollar. Sí. Los valores en el hogar, la humildad. A pesar de que éramos Sí, para que se pueda escuchar, por favor. A pesar de que éramos una familia con bajos recursos, ¿ok? Pero ese tenía el respeto y los valores. E inculcaban mucho los valores, ¿ok? Ok, sí, claro. La humildad, motivación, algunos de los valores. ¿Podríamos añadir un tercero? Sí, respeto. El respeto. Yo creo que el respeto es fundamental. Respeto a sí mismo y respetar a los demás, a todos los que nos rodean. Así pensemos diferente, pero tenemos que respetar El respeto siempre estuvo muy presente en el hogar. Siempre. Muy importante. Fue fundamental. De hecho, en una oportunidad yo no estuve de acuerdo con él en una pequeña anécdota que les quiero compartir a todos ustedes. Estábamos como que haciendo deporte y él tenía otros par de zapatos. Estábamos caminando en la caminería en Terraza del Habla donde yo vivía y él ve a un niño sencillo y se le acerca y le dice, ¿cuánto calzas tú? Y el chico le dice, bueno, en ese entonces él calzaba 38 y agarró y se quitó sus zapatos y se los dio al chico. A un niño, a un chico que no conocía. Sí, que no conocía. Y de hecho yo le dije, Tyron, pero te vas a ir descalzo. No importa, mi amor, yo tengo zapatos ahí en tu casa. Vale. Yo no necesito 2 pares de zapatos. Con uno es suficiente. Wow. Mira, para mucha gente le podría parecer quizás algo que
un par de zapatos tampoco es demasiado, pero en Exacto. realidad en la situación sí que lo es, y Exacto. estoy seguro que mucha gente no Exacto. haría eso y no ha hecho eso. Exacto. Y en este caso lo hizo Tyron, ¿con cuántos años? Él tenía como 18 años 18 cuando años. iba a la casa. Claro, un tipo joven que... Sí, sí, que estaba haciendo deporte. Él estaba haciendo deporte en la caminería. ¿Y Y el él- niño, como cuántos años tendría? Él más o menos era como de 15 años. Ah, tampoco era tan menor. No. Como de 15 años, el chico estaba muy humilde con su pelotica, haciendo su deporte. Y él se le queda mirando y le dice, y lo llaman, ven acá, mira, ¿cuánto calzas tú? Bueno, yo calzo 38. Y él agarró los zapaticos, toma, te lo regalo. No, pero te lo regalo. Y Qué dije, gran Tyron, te gesto. vas ahí caminando así en media, no importa, estamos aquí al frente, yo no necesito 2 pares de zapatos, con uno es suficiente. O sea, fue muy desprendido Muy con las cosas desprendido. materiales, es lo que quiero dar a entender. Ese gesto No le dice mucho gustaba. de su personalidad. Sí, Totalmente, sí. totalmente. Y así era con la ropa, y así era con los teléfonos. ¿Te gusta? Toma, te lo regalo. Ujú. Y Grenchi, hemos hablado sobre todo de Cancerbero de la infancia, estamos pasando a su etapa de adolescencia. Siempre hay cambios entre la infancia y la adolescencia. En el caso de Tyron, ¿cuáles fueron esos cambios quizás en personalidad? Porque se suele recordar a veces a alguien en la infancia por cómo era de niño, pero en la adolescencia a veces uno suele ser un poco distinto. No sé si es que habrá Claro. sido de pronto un poco más, no sé si rebelde, que dependiendo de la situación podría estar bien o mal, pero coméntame tú. Bueno, yo considero que él nunca perdió su esencia. Él nunca perdió esos valores que le inculcaron sus padres, tanto mi mamá Leticia como mi papá José, de respeto, de comunicación, de compartir. Siempre estuvo esa esencia allí arraigada con él. Nunca la perdió. Obviamente, como todos los niños, llega un punto que se molesta, pero no llegaba a la agresividad. Lo conversaba. Eso se lo inculcó mi mamá. Acuérdate que la violencia es de las personas que no tienen los conocimientos. Usted es una persona que se está preparando, que está estudiando, no puedes perder los estribos. Y ese siempre fue su punto. De hecho, en muchas oportunidades yo llegaba, buscaba cuando trabajaba y él me decía, respira, acuérdate lo que nos enseñó mamá. Vale, o sea, Acuérdate lo que nos enseñó, la calma. sí, acuérdate lo que enseñó mamá. Sí, a mí tampoco me gusta la injusticia, detestaba la injusticia. No le gustaba que se metieran con las personas, digamos, que tuvieran una cultura baja, no vamos a decir esa palabra baja, sino otro tipo de cultura. No le gustaba. Vale, que se aprovecharan de la gente. Sí, no le gustaba. Eso él lo defendía, lo defendió siempre. Siempre estuvo presente esos valores. Y bueno, yo creo que nunca perdió esa esencia. Entiendo. Jacqueline, ¿y nos podrías contar en qué momento, bueno, o cómo ve la familia cuando Cancerbero, cuando se enteran que Cancerbero empieza a rapear? Al inicio, por supuesto, todavía no era como ningún rapero en sus inicios conocido, ni famoso, ni mucho menos una estrella. Al inicio, ¿cómo lo veía la familia? Bueno, nosotros, de hecho, vivíamos donde vivía mi hermana María, la mayor, que era en San José. Okay. Y nos reuníamos ahí en diciembre, todos. Ya él tendría como 10, 9, 10, 11, 12, esa etapa, sabe que él rapeaba. Se montaban en la tarima los muchachos allí, competir por las novias. Recuerdo. ¿Competir por las novias? Sí. Oh, bueno, ¿qué es tuya? Es mía. Bueno, vamos a rapear y el que gane la música. Y así, ¿ves? Ah, bueno. Sí, y bueno, da risa. Pero en realidad cuando yo vi la primera vez que yo dije, wow, mi hermano, bueno, ese es Tyron. Yo estaba trabajando, yo era cajera en una panadería en Caracas, y cuando colocan la malla así de que se iba a presentar Cancerbero, wow, ese es mi hermano. Oh, vale, sí. Vale, de hecho recuerdo que fue un sábado. Ajá. Y nos fuimos con las muchachas y fue cuando yo logré. ¿Tú te fuiste porque lo viste en la pancarta? Claro, sí. Claro. Y lo vi a distancia. Ajá. Y eso para mí fue wow. ¿Y qué era un concierto suyo? ¿Era una batalla? ¿Qué cosa era? Él estaba cantando porque se presentaba en ese entonces varios artistas, ¿ok? Y entonces iban cantando y cuando presentaron a Cancerbero eso fue wow. Vale. De hecho, varias veces después me fue a buscar en el Turpial. ¿El Turpial? En el Turpialito, sí. Tyron era el tipo de persona que él no se avergonzaba de sus hermanas. ¿Pero el Turpial qué cosa es? El carro de él, el Turpial, el carrito que tiene Cheo. Vale. Sí. Okay. Y él siempre, por lo menos cuando él ya después venía de las giras,
¿verdad? Porque si lográbamos meses sin verlo, nos comunicábamos antes, era por Gmail. Eso es ahora que Bueno, la no había tecnología, WhatsApp, estamos no había hablando, WhatsApp. imagínate. Sí. Sí. Y nos pasábamos mensajes por Gmail, cuestión. Y cuando él llegaba, él nos decía, epa, estoy llegando. Mi amor, pero imagínate, yo estoy trabajando. Te mando a buscar. Y él agarraba y nos pagaba el libre, XY. O simplemente se presentaba y cuando yo, wow, una vez me recuerdo que me fue a buscar en el Turpial. Ujú. Y yo salí y yo, Tyron, ¿pero qué es eso? Y dice, no, tú eres mi hermano. Claro. ¿Sabes? Y eso, lo que pasa es que, como dice Grenchi, nosotros tenemos un código. Cuando nosotros nos hablamos era, manita, ¿sabes? Ese manita. Sí. Es que nosotros conocíamos a Tyron, ¿sabes? Igualmente él era cancerbero, pero cuando estaba con nosotros, era Tyron. Claro, El humano, el hermano, el que echaba broma con nosotros, que de repente se le perdía una media y ¿dónde está mi media? Pues, y no sé qué, el que se le hacía una arepa con cariño, el que, ¿sabes? Y él era muy receloso con nosotros, muchísimo. Él trataba de apartarnos del mundo artístico, él trataba de que nadie nos viera, de que nadie nos tocara, de que, ¿sabes? Él trataba de que, de hecho, cuando nos reuníamos todos, por eso es que él nos mandaba a buscar a todas. Y era en el mismo apartamento de Grenchi, ¿ok? Y así todas, pero en el mismo sitio. Él nos compraba la comida, él nos compraba las cosas, lo que fuera, pero allí. Como que les cuidaba mucho. Sí, demasiado. De hecho, una vez, la última vez que nos reunimos, que son las últimas fotos que tenemos, mi hija, Raizel, la subió al aire y él se da cuenta y él, ¿me la quitas? ¿Pero por qué, tío? No, porque para hacerme daño a mí, van a llegar a ti, van a llegar a usted. Siempre me acuerdo de esa. Sí. O sea, tenía una conciencia de protegerles bastante grande, bastante grande. Demasiado. Wow. Sí. Y la siguiente pregunta es para Dayana. Hablando justamente de la protección, también viene el tema de los peligros a los que uno puede estar expuesto. En el barrio, que justamente estábamos ayer en el barrio de La Pica, de Las Ánimas, en La Pica, tengo entendido que actualmente, pues, ayer todo fue muy tranquilo, en realidad fue bastante bonito. Sin embargo, por lo que me contaba la gente de ahí mismo, hubo épocas en donde no era así, en donde el barrio era peligroso. Entonces, comenten un poco de cómo era el barrio cuando vivían allí, cuando Tyron estaba creciendo allí, y también cómo crees que eso pudo impactar en su música, en sus letras. Bueno, en la época cuando yo vivía allí, que vivía con Tyron, ¿verdad? El barrio de Las Ánimas, cuando nosotros llegamos a Maracay, era un barrio tranquilo. Okay. Porque en sí nosotros no vivíamos en Las Ánimas uno adentro, sino que ya era la última casa para llegar hacia el Bicentenario. Y realmente fue muy tranquilo, de verdad que sí. Pasamos una adolescencia tranquila, una niñez tranquila, nos íbamos para el colegio en tranquilidad, los estudios en tranquilidad. Entonces compartíamos diferentes áreas, diferentes facetas, ¿verdad? Luego, pues cuando mi madre fallece, bueno, que yo me retiré de allí, yo un tiempo también viviendo allí, que vivía con Jacqueline por 1 de mayo, ¿verdad? Luego hubo un tiempo que sí se puso un poco fuerte el barrio. Es por eso que él también expresó en varias canciones, pues fue como una manera de expresar pues cómo estaba la situación, ¿verdad? Más sin embargo, él lo supo manejar porque realmente era en esa época que estaba en la edad de la adolescencia, pues él era una persona muy tranquila, es más, casi no salía. Y pues cuando compartía con sus compañeros de clase, o se iba para la residencia Palau Negro con sus primos, con su papá, o sea, no se metía en problemas. O sea, trataba siempre de evadir los problemas, ¿verdad? O sea, para que no tuviera que estar expuesto a ninguna agresión ni ningún problema en el barrio, ¿verdad? Y bueno, todo lo manejaba con tranquilidad, era muy tranquilo.
iba de su deporte a su escuela, a su liceo, de su liceo a su casa. Pues cuando compartía ahí mismo en el área de las ánimas, con su compañero de su música, de su escuela, de los grupos que estudiaban con él, ¿verdad? De los muchachos, ¿verdad? Los muchachos que ahora ya son adultos. Ajá, también. exacto, de los muchachos, porque la mayoría de estos artistas, pues compartieron con Tyron, ¿verdad? Su adolescencia, ¿verdad? Entonces estaban como que en ese boom, ¿verdad? En esa área, pues, del rap, del hip hop, ¿verdad? Entonces, él siempre se mantuvo al margen de se lo mantuvo, peligroso. o sea, en conclusión, pues él siempre se mantuvo en margen 100% de los problemas. Los problemas los evitaba porque él odiaba, por decirlo así, o todo lo que tenga que ver con agresión, con conflicto. Era muy, muy tranquilo porque era muy analítico, todo lo analizaba, ¿verdad? Y siempre pues expresaba, incluso las canciones siempre era pues no violencia, ¿verdad? Siempre es positivo, ¿verdad? Positivo para los oyentes, ¿verdad? Exactamente. Y su música era para urbanización y barrio. Urbanización y barrio. O sea, que no era solamente, o sea, era para, no tenía una excepción, de verdad, de clase social, de ámbito social, no, él no hacía excepción de personas, no, porque como dije anteriormente, pues era una persona muy, muy sencilla, muy humilde, muy humana. Sí, me parece interesante que eso lo expresaba a través de sus letras, sí, ¿no? de sus letras, se mantenía al margen de todo eso y también lo criticaba. En sus letras siempre deja un mensaje constructivo justamente para que el barrio no siga siendo, digamos, violento. Hablaba de que el verdadero malandro es el que se gana el respeto haciendo cosas que están bien, no cosas que están mal, parafraseándolo un poco. Y sin embargo, lamentablemente, su historia no estuvo exenta de problemas, por lo que tenemos entendido en canciones, por ejemplo, como Es Épico, donde él dice que cobra venganza porque acabaron con la vida de uno de sus hermanos, que sería Cyron. Y en este tema, que es uno de sus temas más importantes, siempre a alguien que lo escucha le queda esa pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto es real esto? ¿Hasta qué punto no es real? Y quisiera preguntarle, para continuar dando la ronda, esa es la palabra, con Grenchi, porque generalmente pasamos por el medio, ahora vamos a pasar con Grenchi. Sobre este tema, ¿qué tan basado en hechos reales está? Este lamentable suceso ocurrió en su barrio de La Pica, ocurrió en Caracas, ocurrió por alguien que sí se llamaba Carlos, como se cuenta la canción. No. ¿Qué es lo que pasa? Les explico a todos los oyentes. Mi hermano era un artista, ¿ok? Y en su momento, cuando él le dan la triste noticia que fallece su hermano, que era su admirador, Cyron, en circunstancias lastimosamente críticas, porque al niño le quitaron los zapatos y lo asesinaron. Él en ese entonces, él hizo esa canción como a nivel de reflexiva. Obviamente en ese momento él se sintió mal. Por supuesto. Y que él lo decía, ese fue un momento de, obviamente me molesto, estoy bravo porque le quitaron la vida a mi hermano, a mi ídolo, por unos zapatos. ¿Me explico? Entonces en ese momento fue cuando él plasma por medio de las letras lo que él sentía en ese entonces. Pero hasta allí quedó. ¿Me explico? Porque sus canciones siempre eran reflexivas. Claro. Que somos humanos, puedo sentir rabia, me puedo enojar. Es así. Claro, se desahogó en las letras más. Exacto. No hubo una venganza en la vida porque real. en su artista él se reflejaba de esa forma, por medio de las letras. Más la parte humanista de Tyron era una persona tranquila, tenía su ética en todo lo que hacía, perfeccionista, detallista, humano. Y lo que la gente, yo sé que esta pregunta quizás puede ser un poco incisiva en el tema, sin embargo, creo que es una duda que tiene cualquier escuchante de la canción, y es que el personaje de Carlos realmente lleva ese nombre. Sí, bueno, eso es coincidencia, porque de repente pudiera decir Pedro, Luis, me explico, porque Carlos, digamos que Carlos es un nombre muy común. Figurativo, un nombre común para ponerle un nombre a quien hizo exacto, esa como su personaje, como su personaje en ese momento que él plasmó esa letra, lo que él sentía, pero hasta allí.
Comprendo, ¿Me explico? O sea, comprendo. Muchas gracias como por- persona, como ser humano, volvemos a decir, tenía ética, respetuoso, detallista, amoroso, desprendido con las cosas materiales. Obviamente somos humanos, todos nos lamentamos en cualquier momento. Imagínense, le quitan la vida a un ser querido de uno que es tan importante y de la forma como sucedieron las De cosas. la forma más injusta del mundo. Exacto. Entonces, somos humanos. Claro. Agradezco mucho que nos hayan podido responder de esta manera esta pregunta, aunque evidentemente lleva atrás una historia muy triste y que también yo creo que nos podemos llevar como enseñanza que si bien la historia se puede basar en algo real, la manera que buscó Tyron de liberarse de eso es a través de la música, a través del medio artístico. Y para pasar a algo mucho más positivo, ahora con Jacqueline, que nos habíamos saltado a Jacqueline en el anterior parado y en la ronda, ¿cuál es el recuerdo más bonito? Y eso se lo voy a preguntar a las tres, igual pueden ir pensando. ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tienes de tu hermano Tyron, Canserbero? Bueno, la última vez que nos reunimos, que estábamos hablando de cada quien, cómo nos veía él como persona, cada hermano. Ah, ok. ¿Ok? Y entonces él habló de cada una de nosotras. Ujú. Cuando llegó a mí, él dijo, Jacqueline parece un hombre. Jacqueline vino en esta vida a un propósito. Todavía no sé cuál es, Ok. pero tiene una fuerza muy grande, ¿sabes? Y hoy en día ¿Y cómo, siento claro, cuál fue mi propósito. y qué significa eso? Luchar por él hasta el final. Wow. Sí. De hecho, después de adulta, Sí, me he hecho varios tatuajes. sí, Este que lo representa a él, sí, este representa a mamá. sí. Los dos los llevo en mi corazón. Qué hermoso. Sí. Qué bonito, qué bonita historia y qué bueno que hayas entendido de esa manera el significado de lo que te Sí. dijo Tyron en ese Hoy en momento. día lo entiendo. Ujú. Muchas gracias por compartirlo. Gracias a ti. Diana, ¿cuál sería para ti el momento más bonito que recuerdas con tu hermano Tyron? Bueno, realmente hay muchos momentos. O sea, Sí, son por eso digo que es muy muchísimos. difícil el experimento. Es difícil porque, bueno, sí, yo por lo menos compartí más la parte de la niñez, ¿verdad? Entonces, bueno, muchas anécdotas y muchos momentos bonitos, pues cuando dormíamos juntos, que vivíamos ahí en las ánimas, nosotros como éramos unas personas, éramos humildes, pues sencillos, ¿verdad? Pero con un amor siempre los unos hacia los otros, pues dormíamos juntos, dormíamos en el mismo cuarto, ¿verdad? Él tenía su cama, en ese tiempo, ahí en las ánimas, las camas eran de bloque, ¿Eras de qué? de bloque. De bloques. De bloque, entonces poníamos un colchón arriba, ¿verdad? Un Y bloque le es un poníamos ladrillo. un bloque, parecido. el bloque, como Sí, las cámaras de bloque. tal cual como se hacen las paredes, un ladrillo. Vale, Ese vale. bloque o ladrillo sería el sinónimo, ¿verdad? Bueno, entonces él tenía su cama y yo tenía la mía, pero él siempre se pasaba para mi cama, ¿verdad? Y dormía conmigo, siempre se la pasaba echándome broma, travesura. Acuerdo una travesura pues que agarró una vez, yo estaba dormida y él agarró y agarró un poquito de crema de dientes y me lo colocó en la boca. O sea, él me veía a mí como, a pesar de que yo era mayor que él por 6 años, pero siempre estábamos juntos, pues, porque jugábamos juntos, compartíamos juntos, íbamos a la bicicleta, manejábamos bicicleta, nos conocíamos todo el sector donde él se crió, ¿verdad? Las Ánimas 1, el Bicentenario, La Pica, Santa Rosalía, todo eso nosotros lo jugábamos, compartíamos. Cuando yo tenía, yo estaba en la época de la adolescencia, yo tenía, cuando llegué ahí tenía 11, ¿verdad? Entonces él siempre iba detrás de mí en la bicicleta, cuando tenía 14 años, pues mis admiradores, por decirlo así, mis amigos, mis noviecitos, pues. Y entonces él siempre salía de chismoso y se lo decía, por decirlo así, se lo decía a mi mamá, ¿verdad? Y mírame allá, y siempre estaba pendiente. Teníamos una amiga que se llamaba Lucy, que vive
ahorita su mamá se llama Mercedes, vive al lado de la Casa de las Ánimas, siempre ha sido el grupo allí, ¿verdad? En ese tiempo yo estaba adolescente, Tyron tenía 9 años, yo tenía 14, 15. Y entonces él siempre escuchando las conversaciones, pendiente, ¿verdad? Y entonces siempre estaba con eso. Y bueno, también en la época ya de 16, 17, 18 años, pues compartimos muchos momentos hermosos. Él siempre me llamaba en mi cumpleaños. Siempre me llamaba en mi cumpleaños. Una vez estaba yo en Caracas, estaba yo trabajando, él tenía aproximadamente como unos 18, 19 años, y él me llamó al teléfono, que yo no sabía cuál era el número, pero él tenía mi teléfono, y entonces él me llamaba, y me llama y me dice, Daya, él me decía, Daya, Daya, y yo, hola, Tyron. Siempre cuando lográbamos compartir con él, pues eso para mí era lo máximo. Incluso pues trataba de salir temprano del trabajo para irme para allá donde él estaba, ¿verdad? Y bueno, y él me llamaba, él me decía, Daya, estás cumpliendo años, y es 27 de junio. Siempre me acuerdo de ti porque bueno, nosotros compartimos varios cumpleaños. Él le gustaba mucho la pasta con carne molida y queso. Y le decía a mi mamá, siempre le decía a mi mamá, mamá, yo quiero comer pasta con carne molida y queso. Y siempre eran muchas anécdotas hermosas, o sea, son tantos. Claro, y bueno, también pues la última vez que lo vi fue cuando estábamos reunidos en la casa de mi hermana Grencha, ahí en Terraza del Ávila, estábamos compartiendo, ya éramos adultos, ¿verdad? Y él lo llamaron para hacer unos toques, y yo viví en ese tiempo en San Juan de los Morros, ahorita yo vivo en San Juan de los Morros. Para hacer unos toques quiere decir... Unas canciones para compartir, claro. exacto. Le dicen aquí toques, ¿verdad? Bueno, y entonces yo me vine unos días antes, cuando supe que él estaba allí, tenía a mi hijo Alexi pequeño, Alexi tenía 2 años. Y bueno, agarré y me fui para allá. Y entonces, bueno, compartimos con él una cena muy bonita. Él me enseñó, porque él también practicó Jiu-Jitsu. Entonces me estaba enseñando unas llaves, porque él sabe que a mí me gustaba siempre me han gustado los deportes de defensa personal. Me enseñó unas llaves. O sea, fueron muchos momentos bellos. Y bueno, la última vez que lo vi fue cuando lo llamaron a él a ese toque. Y entonces él pues recogió sus cosas y me dio un beso en el cachete. Se despidió de mí. Más nunca lo vi. ¿Eso fue en enero de 2015? Eso fue antes que él falleciera, unos meses antes de que él falleciera, que él compartió con nosotros. Entonces estaba en la casa de mi hermana. Y entonces se despide, y la última vez que yo lo vi, él me dio un beso aquí en el cachete. Me dijo, chao, Daya. Y se le aguaron un poquito los ojos, pero él no quiso expresar ese sentimiento de que, oye, de tristeza, porque no nos íbamos a ver más. Pues desde ese momento yo no lo vi más a él. Gracias por contarnos eso, Dayana. Y si alguien está viendo este video el 27 de junio, por favor diga feliz cumpleaños, Dayana. En conclusión, lo que queremos decirle a todos los televidentes de que él siempre quiso expresar la unión, la comunicación, el amor entre familias, que no hubiera discriminaciones sociales. Eso fue lo que él siempre quiso reflejar, ¿verdad? En su música. Totalmente nada de agresividad, cero violencia. Amaba a los niños, ¿verdad? Compartía mucho con los niños. Con mi hijo compartió bastante, jugó bastante pelota, jugó bastante fútbol. Con él hasta los 6 años, que bueno, que pues no, lamentablemente pues no lo dejaron seguir compartiendo con nosotros, ¿verdad? Y pues nos lo arrebataron, nos lo quitaron. Pero lo que quiero decir es que él siempre quiso expresar amor, ¿verdad? Y bueno, en la canción que él hizo de Épico, fue un ejemplo que él hizo, ¿verdad? De expresar en la familia venezolana, pues la sociedad venezolana que ha pasado por pérdidas familiares. Eso fue lo que él quiso reflejar allí,
cuando él habló de Carlos, no es que, sino era un nombre específico de una expresión de tantas familias venezolanas que han perdido un ser querido. Eso fue lo que él quiso expresar ahí en ese momento. Porque sabemos pues que cuando nosotros perdemos a un ser querido que amamos, que queremos, ¿verdad? Que compartimos con él, pues no vamos a estar contentos ni felices, nadie lo va a estar. Hago una pregunta, tantas familias venezolanas, ¿verdad? Que de repente pues pasaron o han pasado por eso, por la pérdida de un hermano, por la pérdida de una hermana, por la pérdida de un ser querido. Entonces hay que entender bien la música de Tyron, porque como decimos, Tyron es un artista y es un poeta, ¿verdad? Entonces él es un artista y el artista, pues la palabra artista se expresa de muchas maneras, de muchas facetas, ¿verdad? Entonces él de verdad que él tenía una manera de una filosofía. O sea, la filosofía de él era única. Por eso es que él le dicen el índigo que es único. ¿Y quién fue que le puso eso? Sus propios fans, los que escuchan la música, los que oyen, los que creyeron y todavía creen en Tyron. Porque esto se pica y se extiende, ¿verdad? Porque aunque no queramos, pues sigue trascendiendo, porque él dice prohibido olvidarlo. O sea, prohibido olvidarme. O sea, que está prohibido olvidarlo a él, porque está en el corazón de cada fan, en el corazón de cada estudiante, de cada adolescente, de cada hombre, de cada mujer, de cada maestro que les dio clases a Tyron, que supieron quién era Tyron, de sus compañeros, pues que ahora pues han podido también, de los artistas que muchos compartieron con Tyron, ¿verdad? Tyron como el amigo y también a Canserbero como el artista. Así es. Muchísimas gracias por la respuesta. No te quise cortar porque sé que estabas diciendo todo lo que querías, todo lo que querías mencionar, y me parece que todo lo que has dicho también es muy valioso, muy importante. Igualmente, no podemos olvidarnos, por supuesto, de Grenchi y el momento. ¿Cuál es el momento que, aunque es complicado, obviamente, que tú dirías que es el más bonito que recuerdas con tu hermano Tyron, a.k.a. Canserbero? Bueno, existen demasiadas, digamos, momentos, emociones, que si yo me pudiera a pensar o me pongo a pensar, ¿qué puedo decir, qué puedo escoger? Yo creo que hay muchísimas anécdotas, pero hay una en específico que quiero resaltar, más que todo para dar un mensaje de reflexión, de aliento, para todos aquellos jóvenes que quieran estudiar, que quieran emprender, de superación. El mensaje es el siguiente, porque cuando mi hermano siempre se la pasaba en mi casa, en una oportunidad estaba leyendo, como siempre, leía muchísimo, y yo me le quedo, lo observo, y le digo, hermano, ¿qué estás leyendo? Gabriel García Márquez, mi amor. Yo, ay, qué bello, me encanta. De hecho, él me regaló el libro, 100 años de soledad, lo conservo. El punto es que yo le comento a él, hermano, cónchale, lastimosamente yo no pude continuar mis estudios porque me casé muy joven, cosas personales que pasamos todas las mujeres luchadoras, emprendedoras. Y ya yo tenía una edad grande, ya yo tenía mis hijos grandes. Y yo le digo, no pude continuar mis estudios. Y él se me queda mirando, tenía los lentes acá abajo, me dice, ¿y qué te impide hacerlo? Si tú eres una guerrera, yo he visto cómo tú has levantado a esos muchachos sola. Si tú te paras a trabajar todos los días a las 5 de la mañana, ¿qué es lo que te impide hacerlo? Y eso me llevó a la reflexión, y me puse a analizar, es verdad, ¿por qué no lo puedo hacer? No había nada que te impidiera. Exacto. Y de hecho, retomé mis estudios. ¡Wow! ¡Qué bueno! Retomé mis estudios, empecé mi bachillerato, saqué mi bachillerato, lo llamé y le dije, papi, me anoté. Vas a estudiar, hermanita, excelente, te felicito, es lo mejor. Cuando comienzo en la universidad, yo había metido 2 carreras, una de Derecho y otra Educación. Y digo,
para donde me salga, por ahí me voy a ir. ¿Y cuál fue? Porque siempre tuve esa iniciativa, el por qué, cuál es mi misión aquí de vida como ser humano, qué es lo que quiero dejar. Bueno, se me dio la educación. Hoy en día soy licenciada en educación a nivel inicial. Puedo decir primero que todo, honrar a mi madre Leticia, que fue educadora, pero quien me estimuló en ese momento, quien me impulsó en ese momento, fue mi hermano Tyron José González Orama. De repente, eso era lo que me hacía falta en ese entonces, claro, para tomar esa determinación de continuar mis estudios. Hoy en día doy amor a todos mis niños, sigo ese legado de educar a los niños, qué es lo que se quiere, qué era lo que él quería. Cuando yo le digo, mi amor, adivina qué, hermanita, me salió el cupo para la universidad, para estudiar educación. Me dice, ¡wow! No puede ser, mi amor, educadora como mamá. Le digo, sí, como mamá. Qué bonito. Entonces, él me dijo, bueno, te voy a dar un consejo. Si vas a ser educadora, tienes que ser la mejor, la más cariñosa, la más atenta, la más amorosa, tener ética. Y a mí nunca se me olvida. Porque si hasta uno va a hacer unas arepas, hay que hacerlas bien. Si uno va a freír empanada, hay que hacerlas bien, las más bonitas, las más perfectas. Porque el día de mañana que te recuerden, cónchale, ella salió adelante y lo hizo. Y si yo pude, ya con mis 52 años, es un llamado que quiero hacerle a todos los jóvenes de hoy en día. Claro, que en ese estudié. momento te inspiró tu hermano, sí, pero contando esta historia frente a una cámara también estás inspirando a cualquier persona que nos está escuchando ahora. Que nunca es tarde. Pasamos por momentos difíciles, hemos perdido personas importantes en nuestras vidas, personas que nos marcaron sentimentalmente, pero ellos también nos han dado la fortaleza para continuar su legado, para seguir adelante y recordarlo como él quería, amándonos, unidos, unión familiar, unión, es lo que se quiere. Así es. Que los niños estudien, que salgan adelante, que nunca es tarde, que a veces no somos tan niños, pero no abandonemos. Y yo pasé por momentos muy difíciles en toda esta trayectoria de mi universidad. De hecho, tuve 5 años enferma, tirada en una cama muy, muy grave. Con cuestión de salud me vi muy delicada de salud, pero no abandoné. Y tenía ese propósito. Gracias a mi mamá, Leticia, que la honro, la amo, la respeto. Gracias a ella, soy la persona que soy hoy en día. Gracias a ella, mis hermanas son lo que son hoy en día. Excelentes damas, luchadoras, emprendedoras todas. Inteligentísimas todas. Amorosas con sus hijos. Ese es el legado que queremos dejar como familia. Me parece una enseñanza muy importante y preguntarse qué nos impide, ¿no? ¿Qué nos impide hacer lo que queremos? Exacto. Porque a veces está solamente en la mente de uno y realmente tú puedes lograrlo como lo has demostrado. Sí, porque a veces nos bloqueamos, ¿no? Pero es que ya estoy grande, pero es que no. Hay que tener constancia. Hay que hacer las cosas. No es fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil. Pero la satisfacción es enorme. Claro, se puede hacer y cuando lo logras, puedes inspirar también a otras personas. Por supuesto. Entonces, quiero hacer este llamado públicamente a todos los jóvenes que me están escuchando hoy en día, a los que no somos tan jóvenes, que nunca es tarde. Yo perdí 2 personas importantísimas en mi vida y por tal motivo me vi muy quebrantada de salud. Y hoy en día no estoy al 100% de salud, pero aquí estamos. Ha sido duro, ha sido muy complicado, muy difícil emocionalmente, psicológicamente, todo lo que hemos pasado con mi hermano. Pero no abandoné. No abandoné. Y les propongo, como decía mi hermano, cambiar el futuro. Que estudiemos, que nunca es tarde, que nos abracemos y que demos gracias todos los días, así sea porque nos comamos un pedacito de pan. Pero si no nos comemos con amor, con cariño, en familia, yo creo que el pancito sabe más rico. Gracias. Podemos aplaudir esas palabras.
Aquí la gente en la sala aplaude, la gente detrás de la cámara también que está aplaudiendo. Muchas gracias por eso. Definitivamente agradezco muchísimo las respuestas que me han dado. Por supuesto que quiero centrarme más en lo que ha sido la vida de Tyron, los momentos que han pasado juntos. Igualmente hay un episodio muy triste y también importante de cara al público, que es lo que acontece en 2015, que es su muy pronto y lamentable fallecimiento. Y a partir de allí, yo entiendo que la familia empieza a buscar de alguna forma la verdad de las cosas, que se mantuvieron como en un misterio por mucho tiempo. Jacqueline, ¿nos podrías contar desde adentro cómo se vivió esta búsqueda de la verdad? Claro, claro que sí. Bueno, desde un principio, cuando nosotros nos enteramos de la muerte de Tyron, fue muy drástico. Por las televisoras, nos llamamos entre nosotras mismas. Hey, mira que Tyron falleció. Yo venía en un autobús, me volví como loca, dejé botado todo, mi hija estaba embarazada. Fue fuerte, no lo podíamos aceptar. Nos costó llegar de los mismos nervios. Cuando lo vimos allí, todavía yo no lo podía ni creer, no lo podíamos creer. No sabíamos qué había pasado, lo que sí sabíamos es que lo que se estaba diciendo no era verdad, o sea, nosotras sabíamos lo que teníamos, pero no podíamos dar declaraciones, estábamos en shock. Nosotros, el que estaba allí era el ser que amábamos, ¿ok? Así es. Sin embargo, retomamos fuerzas en los novenarios, porque después que lo enterramos, nosotros le hicimos un novenario y empezamos a untar, ¿ok? Reuní a mis hermanas en familia, nosotras. Sí. Empecé a buscar pruebas, las convoqué, nos veníamos para acá. En ese entonces tenemos un carrito, nos trasladábamos. Al ver el punto, la caída no concordaba. Empezamos a preguntar, a indagar. Hicieron todas las investigaciones Sí, que no se habían realizado bien. Por nuestra parte. Claro. Empezamos a llegar, a los entes gubernamentales, CICPC, institutos de acá, de Aragua, a todos lados, Y no, nadie nos daba respuesta. Nadie nos daba una respuesta concreta. Todos decían que sí, que él era un asesino, Y no, nosotros ¿Ustedes sabían querían, que no era así? Yo le decía, pero no, las pruebas reputan a esto, explícamelo. Siempre fuimos calladas. Wow. Nos trataron muy mal, Intentamos muchas cosas. Hicimos varias cartas, Una de ellas llegó al doctor Tarek, En ese entonces él era defensor del pueblo. Él tuvo toda la... ¿Eso fue todavía en 2015? No. Sí, en el 2015 todo fue eso. Ya Tyron había fallecido y nosotros empezamos en los novenarios a hacer todas las investigaciones, las cartas, todo eso fue en el 2015. Y fue duro agarrarse ese corazón. Y yo les decía a mis hermanas, no juegue, tengan temple, para luego el llanto. Sí, y así fue. Y bueno, también me considero que éramos muchas mujeres, o sea, nosotras, puras mujeres, hermanas, la novia de Tyron, Leslie. Veníamos, veníamos, diligencias, solamente con un vaso con agua. Wow. En aquel entonces, ¿Y el proceso avanzaba? A puras mentiras. Y donde íbamos, otra vez nos echaban para atrás, Avanzamos cuando una de las cartas llegó al doctor Tarek. Vale. Y él tuvo su intención en ese entonces. Lo que pasa es que no tenía los medios competentes. Sin embargo, las averiguaciones que se hicieron en ese entonces fue lo que se pudo lograr. Luego, después de tantos años. Pero quiero dejar en claro que nunca
dejamos de hacerlo. Igual estaban sus fans pidiéndole por todas las redes, ¿ok? Sabemos que la verdad no era así, pero teníamos que demostrar, teníamos que limpiar su nombre, ¿ok? Porque es difícil. Los que conocemos todos a Tyron sabemos lo humano que era, la persona que era, y para que lo hayan dejado y degradado de la forma como lo degradaron, no puede ser. No se podía permitir. No. Y luego estaban los muchachos desde afuera, sus amigos también intentando, todos. Pero quiero enfocar eso, que todos tuvimos un grano de arena, ¿ok? Luego se logró ahorita la verdad, ¿ok? Sí. Y fue dura enfrentar esa verdad, dura. Estuvimos en todos los procedimientos. Ya el doctor Tarek tuvo ya la autoridad correcta. Se hicieron unas investigaciones, destacadas, ¿ok? Muy destacadas, únicas, diría yo, únicas, sí. Y estuvimos nosotros, los familiares, en todo ese proceso, viendo todo lo que se estaba haciendo, ¿ok? Todas las mentiras cayeron, todas. Y cuando se hizo justicia, mira, para nosotros, que fue el evento que se hizo igual aquí en Las Ánimas, estábamos tan contentas, estábamos recién, ¿sabes? ¡Wow, qué gol! Ese evento fue en Las Ánimas, Sí, el año pasado o hace 2 años más o menos. Hace 2 años. Luego de que Sí. Tarek diera, digamos, la conclusión del caso. Sí, se estaban realizando, nos llamaron y todo eso. O sea, mira, estábamos contentas y de hecho nos montamos en la tarima, está el video por allí. Nosotras mira, sí, hay que ver sí, ese video. sí. Qué bueno, me alegra muchísimo que Sí. se haya logrado avanzar todo lo que se pensaba que no se podría avanzar en el caso. Sí, mucho. Y para nosotros fue una alegría muy grande. Es como que, wow, ahora sí. Y ustedes pensaban, eso lo puedo responder cualquiera de las tres, ya sabían antes de que se diera la conclusión, antes que se enterara el público en general, ¿ya sabían cuál era esta verdad? ¿Ya a través de sus propias investigaciones habían llegado a esto y solo querían demostrarlo o se enteraron a la vez de todos? No, ya nosotros sabíamos que no concordaba nada y que los que están hoy imputados tenían que ver. Lo que se nos hizo difícil fue demostrarlo. Y ahí estuvieron este equipo de trabajo, ¿ok? Actualmente, que realizaron todas las experticias necesarias, ¿ok? Con huellas y todo, que indicaban todo lo correcto que fue el procedimiento. Y de verdad que en ese aspecto doy las gracias. Muchas gracias, porque ese equipo de trabajo del doctor Tarek nos ayudó muchísimo, nos atendió muy bien. Estuvimos, vuelvo y repito, estuvimos allí en las experticias, estuvimos allí presentes en todo el proceso. Okay. Me alegra muchísimo que la familia se encuentre ahora en este momento en que puede decir lo que estás mencionando, que ha habido todo un proceso y que se encuentran contentas por ello. Sí. Y contentos en general a toda la familia. Sí, porque no se trata de una ideología política, se trata de que nos escucharon. Y que se limpió el nombre de Claro, que de que se limpió el nombre de Tyron. Y que hubo una persona, ¿verdad? Que, bueno, sí, vamos a investigar cómo es de verdad. ¿Me entiendes? Y eso nos llena. Sí, bueno, digamos acompañando un poco lo que está comentando mi hermana, porque en realidad las que estuvieron al frente de todo esto como familia fue María, mi hermana María del Carmen, y mi hermana Jacqueline. Estuvieron como representándonos a todos en ese entonces, en ese momento. Y si quiero como que acotar, primero que todo agradecerle al doctor Tarek toda la gestión que se hizo, ese acompañamiento que desde el primer momento estuvo con toda la familia, humano, un acompañamiento humano, ese acompañamiento que estuvo
pendiente, que se hagan las cosas correctamente como se tenían que hacer en ese momento, a su equipo. Ciertamente ya sabíamos la respuesta, que mi hermano es inocente. Siempre lo supimos como familia. Pero el detalle, como dice mi hermana, ¿cómo lo podíamos demostrar? Si éramos puras damas, me explico, no, en ese momento no sentimos ese apoyo, porque estábamos solas en ese momento. Una vez, ya 9 años después, que retoman el caso de mi hermano, que se hicieron las cosas como tenían que hacerse desde el primer momento, porque omitieron muchas cosas que en ese entonces no las hicieron. Obviamente, lastimosamente, no nos los van a regresar. Pero se hizo justicia, que es lo que se quería como familia. Limpiar su nombre y continuar con su legado, ese legado maravilloso que él nos dejó. Y creo que Canserbero estaría orgulloso de que no se rindieron, que justamente fue eso lo que... Eso fue lo que nos mantuvo unidas a todas, que sabíamos que mi hermano es inocente desde el primer momento. A mi hermano lo estaban amenazando. Él me llamó en una oportunidad a mí desde España y me dijo: hermana, me están amenazando. Por eso me tuve que ir de mi país. ¿Le estaban amenazando a esas personas? Sí. Él no me dijo quién lo estaba amenazando, no dijo nombre, pero sí me llamó y me dijo: mi hermana, me están amenazando, mi vida está en peligro y por eso es que me voy del país. Nosotros siempre supimos desde el primer momento que mi hermano era inocente. Primero que todo, la parte humana, los valores que ya lo hemos recalcado acá, cada una con su experiencia, ¿verdad? Pero ahora, todo lo que mi hermano pasó, lo que le hicieron pasar, lo que nos hicieron pasar como familia, nos enfermamos psicológicamente, no teníamos tranquilidad, estábamos asustadas. Por supuesto, por supuesto. Porque no sabíamos qué represalia podían tomar en contra de nosotras. Porque de hecho mi hermano siempre nos cuidó, nos protegió, nos mantuvo al margen de todo esto. Y todo esto sale a la luz y tuvimos que enfrentar una realidad que nos tocaba representarlo a él como familia. Claro. No es nada fácil, además, siendo un caso tan mediático. No es fácil. Claro. No es fácil, no fue fácil para mi papá, José. Para mis hermanas no fue fácil. Para los sobrinos no fue fácil. Para mi persona no fue fácil. Me enfermé, tuve muchísimos años enferma porque él era un hijo para todas. Para todas. Pero todas, de alguna u otra forma, adoptamos como que su dolor personal. Claro. Mi hermana fue la guerrera, que era lo que tenía que demostrar en ese momento. La que vamos, si podemos, vamos a hacerlo. Somos hermanas, somos familia, siempre hemos estado unidas. Esto no se nos va a quedar pequeño. Sí lo vamos a lograr. Y lo logramos. Y lo lograron. Me alegra mucho eso y felicidades por ello. Por supuesto, Dayana, toma la palabra. Bueno, realmente en conclusión lo que podemos decir, ¿verdad? Es que la calidad de nuestro hermano Tyron José González es única y siempre va a ser única, siempre va a ser recordado de forma grata para la familia y para todo el país Venezuela, porque representó a nuestro país y puso nuestro nombre muy en alto, ¿verdad? Y con respecto a su muerte, pues quisieron opacarlo, a él lo quisieron opacar, pero no hay nada oculto que no vaya a salir a la luz. Entonces, lo oculto salió a la luz, porque lo quisieron poner como psicópata, lo quisieron poner como loco, lo pusieron poner muchas cosas, pero la verdad salió a la luz. A la final, la verdad salió a la luz. O sea que el bien venció al mal. ¿Ves? Porque es que cabe destacar que con la ayuda de Dios pudimos hacer todas estas cosas. Primeramente con la ayuda de Dios, porque no hay nada que no podamos hacer sin su ayuda. Y Él la permitió y puso de nuestro grupo, de nuestros hermanos, puso pues a mi hermana Jacqueline, a mi hermana María, pues que en ese momento pues tuvieron como quien dice las agallas
para poder representar a los hermanos Orama, ¿verdad? Para ayudar al caso de nuestro hermano, porque nunca dudamos de que él es inocente, de que todo fue un engaño, de que todo fue una mentira de unos psicópatas, porque lo dijeron ellos mismos en la entrevista, no es que lo dice mi boca, sino que salió de su boca, que dijeron de que ella lo hizo por envidia. Así lo dijo ella, que ella lo hizo por envidia. ¿Ves? Por envidia ella hizo todo eso, al ver cómo Tyron se desenvolvía, al ver cómo Tyron se podía desenvolver de una manera extraordinaria con el público, con su fan, con las personas que lo veían en casa, en sus conciertos, ¿ves? Y quiso incriminarlo en muchas cosas y quiso oscurecer la verdad, pero al final la verdad salió a la luz. Tyron no es loco, Tyron no es psicópata, y no es porque lo digo yo, sino que fue demostrado, ¿verdad? Porque los que conocieron a Tyron desde su niñez, desde su infancia, desde su adolescencia, que siempre fue excelente estudiante, una persona loca, pues no es una persona que tiene una retentiva excelente como él siempre lo fue, ni porque no va a poder retener, porque no va a poder entender, incluso hasta en su ámbito laboral fue destacado. Incluso en su ámbito laboral, aquí en el estado de Aragua, él fue destacado, porque fue hasta el traductor de la compañía, de los materiales que ingresaban en la compañía. ¿Ves? Y muchas cosas, siempre buscaban opiniones a Tyron. En su música, siempre sencillo, humano, siempre quiso ayudar al que podía ayudar, veía la necesidad, y como no fue, ni nunca fue materialista, siempre quiso ayudar, colaborar, compartir. O sea que el enemigo quiso poner todo lo contrario a lo que él era. Pero resulta que el bien, como vuelvo lo repito, venció contra el mal. Entonces, realmente estamos orgullosos de que se haya aclarado las cosas. Y estamos orgullosos por el equipo de trabajo que funcionó allí para que las pruebas se dieran a la luz de forma positiva. Le damos las gracias a Tyron Williams porque él compartió con Tyron, porque él lo dijo. Cuando Tyron se hizo el tatuaje, él estuvo allí, tuvo esa anécdota, él contó esa anécdota de que pudo compartir con él y se pudo dar cuenta, porque es una persona inteligente, es una persona analítica, y se pudo dar cuenta de que era todo lo contrario a lo que le estaban pintando, por decirlo así, ¿verdad? De que era loco, de que era esquizofrénico, no se pudo demostrar que era un joven pacífico, educado, ¿ves? Entonces una persona pacífica, educada y cuerda, pues no va a hacer todo lo contrario a lo que quisieron hacer. Pero lo importante es que estamos felices, la familia Orama está feliz, también la familia González, porque Tyron es Tyron José González Orama. Estamos orgullosos de lo que somos. Y bueno, seguimos adelante. Lamentablemente ya físicamente nuestro hermano no está, pero lo tenemos en nuestros corazones hasta el fin de nuestras vidas. Y se aclaró todo lo oscuro que quisieron hacer con él, pero ya se aclaró y se llegó a la respuesta positiva y a la verdad. Muchísimas gracias por estas palabras. Lo que has mencionado es muy importante, sobre todo me quedo con la frase de que el bien ganó sobre el mal. Luego de todo esto, se podría decir que es como un aprendizaje saber que cuando hay una injusticia no hay que rendirse, y de esa manera, aunque el mundo muchas veces el mundo es injusto, se puede lograr de alguna manera que el bien sobresalga por encima del mal. Agradezco muchísimo el tiempo que han tenido las tres, de verdad, muchísimas gracias. Nos quedamos nosotros con Cancerbero en la memoria de manera imborrable. Como él dijo, no se muere quien se va, se muere quien se olvida, y él nunca será olvidado. Sus hermanas mantienen también su legado vivo, su padre, Don Cheo, su madre, desde el cielo también, a su manera, a su forma,
Y yo estoy muy agradecido con ustedes y espero que el público también valore mucho todo lo que se ha dicho en esta entrevista, ya que son palabras que no solamente cuentan la historia de Cancerbero desde su arte y desde su legado, sino también desde las cuales podemos aprender cosas para aplicar en nuestras propias vidas, como son todas las historias, las anécdotas que nos han contado las hermanas de Cancerbero. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sigamos adelante. Nos queda como familia este legado hermoso que nos dejó mi hermano. Anécdotas, muchas. Es más, yo me atrevería a decir que pudiéramos hacer hasta un libro de puras anécdotas de mi hermano. Porque de verdad que son impresionantes. Gracias a todos los fans que nos apoyaron, que creyeron a mi hermano siempre. Gracias por esos mensajes de apoyo que nos brindaron a la familia, porque sin ellos no hubiese sido posible todo esto. Gracias. Gracias a usted por esta entrevista que hacía falta, ¿verdad? Dar a conocer esa parte humanista de mi hermano, porque la parte artística yo creo que la mayoría lo sabemos, pero esa parte humanista todavía Solo se puede falta. conocer hablando con la familia Sí, cercana. todavía falta. Pudiéramos hacer un libro. Muchísimas gracias. Gracias. Yo lo que les puedo decir es que no nos sigas, acompáñanos, únetenos. Únete, ¿no? Gracias. Bueno, pues agradecido por todo, por la oportunidad de que conozcan, ¿verdad? La verdadera historia de Tyron. Y porque ya la del artista, pues ya la conocen. Y la verdadera historia de Tyron, ¿verdad? Como persona, como hermano, como ser humano, pues conozcan un poco lo maravilloso que era, no es para cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, un abrazo y mucho rap. Si te gustó este video, déjale tu pulgar arriba y suscríbete al canal para que estés atento a los siguientes capítulos y seas parte de esta epopeya. Cancerbero, 10 años después.